Hoy nos encontramos en la Parashá Noaj. Vamos a hablar acerca de la persona de Noaj. Noaj, nos dice la Torá, era una persona justa, recta, perfecto entre los de su generación, y que Noaj caminó con Hashem. Sin embargo, encontramos también en la Torá oral varios relatos, algunos sabios, que hablan de manera negativa de Noaj. ¿Cuál es la finalidad de hablar de forma negativa de Noaj? Obviamente que tiene que haber una finalidad buena, ya que es Torá, y que está para enseñarnos, o sea, para enseñar a las futuras generaciones. Entonces deberíamos entender mejor esto de los comentarios aparentemente negativos que aparecen en la Torá oral. Pero vamos a lo positivo, que Noaj era una persona recta, justa, o sea que hacía lo correcto, hacía lo que se le mandaba, y que obedecía los preceptos, que eran 6, los preceptos universales que él había heredado desde Adán, los 6 preceptos que luego se le agrega un 7º precepto que Hashem se le entrega a él mismo después del diluvio, que es no comer la carne de un animal vivo. Entonces él guardaba los preceptos, era temeroso de Hashem, hacía lo correcto, simplemente lo que se le mandaba él lo hacía, lo que era obligatorio, no más allá. ¿Pero por qué? Porque bueno, obviamente él hizo lo que pudo, hizo lo correcto, en una generación totalmente pervertida, que mereció la destrucción. Una generación totalmente contraria, que no permitía a una persona desarrollarse tan fácilmente, espiritualmente. Por lo tanto, él hizo todo aquello que estaba a su alcance. Y él se guardó a sí mismo, fue obediente a Hashem, obedeció todo lo que él le pedía. Cuando le dijo que construyera el arca, la construyó, pero él lo hacía de manera un poco como por presión o por obligación, ¿sí? Cuando se lo colocaba en una situación donde no podía decir que no, lo hacía. Y no había una actitud como la que hubo en Abraham, que salía a buscar las posibilidades de hacer bondad con las personas. Vemos a un Noaj que no intercedió por su generación, que simplemente hizo lo que Hashem le mandó, que hizo el arca y que esperó que la gente subiera. La gente había recibido durante 120 años el testimonio de que estaba construyendo un arca y que era porque se venía un diluvio, cosa que la gente lo tomó con burla. Y cuando él seguramente era increpado, era enfrentado por las personas, él decía esto de que lo estaba haciendo porque Hashem lo había mandado y que se venía un diluvio y que era la única forma de salvarse. La gente que iba a él y le preguntaba seguramente recibió una respuesta, pero él no salía a informar o a concientizar y a ponerse a interceder inclusive por su generación como lo hizo Abraham. Pero bueno, esa era su postura, que era una postura correcta, por eso es declarado justo. Pero bueno, encontramos a un Abraham que era una persona piadosa, que iba más allá de la letra de la ley y que obviamente hacía más de lo que se le mandaba y buscaba oportunidades para hacer bondad. Entonces cuando los sabios obviamente hablan de manera negativa de Noaj, que fue un poco quedado, que no se puso en la brecha, que no intercedió por su generación, que pensó un poco más bien en él mismo y en su familia, que hizo lo que correspondía pero no más. Entonces bueno, se refiere a que es una actitud que tomó, que si bien era correcta en ese momento, bajo esa situación, nosotros no debiéramos imitarlo en nuestras presentes épocas, en donde las situaciones son diferentes, en donde quizás no tengamos el grado de corrupción, el grado de inmoralidad, el grado de bajeza que había en ese momento. Entonces no es para tomarlo como para imitarlo, simplemente tomar esa actitud más bien pasiva, sino proactiva, como la tenía Abraham. Entonces por eso siempre nosotros tomamos y respetamos obviamente a nuestro padre Noaj y consideramos su gran mérito de que por su justicia, por haber sido justo, la humanidad se salvó. La humanidad se salvó. La humanidad tuvo otra oportunidad. Entonces no es algo menor, es algo muy grande. Obviamente que si no hubiera vivido en nuestra época, seguramente hubiera sido mucho más grande, hubiera llegado a niveles espirituales mucho mayores. Pero eran tiempos muy difíciles,
tiempos de destrucción, de juicio. Entonces hay que ubicarse en ese contexto. Y cuando los sabios lo toman como ejemplo, muchas veces hablan obviamente correctamente, positivamente de él, porque es una persona que obedeció a Hashem, fue justo, temeroso, que dio de comer a los animales. Algunos dicen que fue una obra de bondad, otros dicen quizás que era lo que no le quedaba otra, que tenía que hacerlo, como que estaba puesto en la obligación de hacerlo, y que hacía lo que era justo, o sea, que hacía sede, que hacía justicia solamente, lo que correspondía, lo que era correcto. No más, no más. Y después, bueno, obviamente podemos mencionar seguramente otras cualidades más, como por ejemplo que él fabricó el arado y que eso facilitó las tareas agrícolas. De esa manera trajo bendición y descanso al mundo, que justamente el significado del nombre Noah es descanso, porque él trajo descanso a la humanidad. ¿Y de qué manera? Con respecto a las tareas, a las labores agrícolas, que era la manera de que las personas obtenían su principal alimento, y que eran tareas duras, difíciles, porque lo tenían que hacer a mano, y que luego con Noah las personas logran tener un descanso en cuanto a su trabajo, un trabajo mucho más aliviado, ya que él fue quien inventó, eso nos dice la Torá oral, el Midrash específicamente, él inventó el arado, como también la pala y otros elementos para trabajar la tierra. Eso facilitó las tareas agrícolas. Y esto es una gran obra que trajo bendición también a la humanidad hasta el día de hoy, digamos. Y obviamente también hubo situaciones negativas que están directamente relatadas en la Torá escrita, como por ejemplo que Noah, después del diluvio, lo primero que hizo fue plantar una vid y que se embriagó. Se embriagó. Entonces, él quiso probar este tipo de bebida, y bueno, obviamente que terminó embriagado. Hay muchos comentarios al respecto, pero bueno, como vemos siempre, como la Torá relata, lo que cada persona hizo, lo que cada persona acerca de su accionar, siempre es justa, y habla de las cosas que estuvieron bien y las cosas que estuvieron mal, porque somos seres humanos. Sería algo totalmente irreal relatar solamente lo bueno. Entonces la Torá es muy realista en ese sentido y justa. Y así como habla de las cuestiones positivas de las personas, también habla de las cuestiones negativas. Pero siempre con la finalidad de transmitir un mensaje, una enseñanza espiritual a las generaciones posteriores. Por eso los sabios quisieron eso, quisieron transmitir que no debemos conformarnos con una postura pasiva, con solamente hacer lo justo, sino ir más allá de la letra de la ley y ser piadosos, hacer más de lo que se nos pide, por temor y también por amor a Hashem. Ir detrás de la oportunidad, buscando la oportunidad de hacer obras de bondad, como lo hizo Abraham. No solamente hacer justicia, sino también hacer bondad. Y eso fue lo que destacó a la persona de Abraham. Abraham no se quedó con el mensaje él mismo, sino que él lo difundió. Y por eso se lo considera como el gran difusor del monoteísmo. Entonces debemos imitarle a él en todo esto. Ir más allá de la letra de la ley. Esa sería un poco la conclusión de todo. Ir más allá de la letra de la ley, hacer bondad, no conformarnos con lo justo, lo correcto, lo mínimo, así lo que se nos pide, lo que se nos obliga, sino ir más allá guiados por un corazón generoso, un corazón que considere al prójimo, que tenga en cuenta al otro, y que sea capaz de ponerse en la brecha, como lo hizo también Moshe, que es el ejemplo mayor en cuanto a nivel espiritual, en donde él mismo se puso en la brecha por su propio pueblo, incluso hasta estaba dispuesto hasta perderse del libro, ser quitado de la Torá, ser borrado del libro completamente, si no se salvaba a su pueblo, si Hashem no perdonaba al pueblo de Israel.
Entonces estas actitudes son actitudes mucho más elevadas y a eso tenemos que apuntar. No mirar solamente y quedarnos con lo mínimo, sino lo que está, si bien es correcto, está bien, sino ir más allá de eso. Y bueno, ese es el mensaje que quería compartir con ustedes. Espero que sea para todos ustedes de mucha bendición y ayuda. Shalom, shalom.